Amén, amén. Qué gusto es saludarles a todos ustedes. Esto es Iglesia Familiar y te damos la bienvenida y te saludo con esa paz que solo Cristo te puede dar. Y si Cristo te da esa paz, ni el mundo ni nada en el mundo te la podrá quitar. Así es, te estoy saludando con la hermosa paz de Cristo. Tu hermano, tu servidor, Eduardo Iván Guardiola te da la bienvenida a Iglesia Familiar. En esta mañana tenemos la oportunidad, pocas veces se nos dan esas oportunidades, pero tenemos esa oportunidad en esta ocasión de sentarnos y platicar y conocer un poquito más de la vida de nuestro obispo vicepresidente Elías Páez. Y vamos en unos segundos a introducirlo, pero quiero darte una breve reseña porque pocas veces, como lo dije ya, tenemos esa oportunidad de estar tan cerca de la persona. Sí, lo vemos en su liderazgo, lo vemos en su pastorado, parte de la mesa directiva nacional. Todo México depende de las decisiones de una mesa directiva, pero como les digo, pocas veces tenemos esa cercanía. Para mí es un privilegio, para mí verdaderamente es un honor tener la oportunidad de conversar con el hijo, con el padre, el esposo, con el pastor, con el escritor, con el vicepresidente de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, nuestro vicepresidente Elías Páez. Voy a pedirle, pastor, obispo, si nos puedes acompañar. Vamos a recibirlo desde Mazatlán, Sinaloa. Dios te bendiga, obispo. Amén, hermano, es un honor estar aquí esta mañana con ustedes y una bendición poder participar en esta entrevista también. Excelente, por favor tomamos un asiento. Hay preguntas que queremos hacer, hay cosas que queremos saber de la persona, pero también queremos saber del líder, ¿verdad? Pero hay diferentes facetas, como escritor, como pastor, como padre de familia, como obispo. Todas estas cosas. Fuera del aire le preguntaba cómo maneja el ser padre de una familia, esposo, el tener esa responsabilidad como hijo también. ¿Sus padres viven? Mi madre vive todavía. Entonces tiene esa responsabilidad, ¿verdad? De todavía ser un buen hijo y ser un buen pastor y ser un buen líder, y para todos nosotros en la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Como le digo, realmente para mí es un verdadero privilegio y gracias de parte de Iglesia Familiar, Pastor Josafat Camarillo, Diana Guillins. Queremos agradecerle esta delicadeza que ha tenido hacia con nosotros y darnos este espacio. Y vamos a empezar con algunas preguntas como pastor, en esa faceta de pastor, ¿verdad? Porque en el servicio de Dios hay muchas facetas. Y yo quiero preguntar, la primera pregunta que quiero hacer es: ¿cuándo o cómo recibió el llamado de parte de Dios a servir, en general a servir en la obra de Dios? Bueno, a servir yo creo que desde pequeño, como nací en un hogar cristiano, mi padre fue pastor, entonces nací en las bancas de la iglesia. Okay. Empezamos a servir desde niños, creo, desde la escuela dominical. Me tocó darle clase a los niños siendo niño, a los adolescentes siendo adolescentes, y cuando era joven le daba clases a los adultos. Así que estoy sirviendo, yo creo, no puedo recordar la edad, pero tal vez 8 años, 7 años ya estábamos sirviendo. Ok. ¿Y en qué momento fue de ese? Porque yo pienso que ya para la adolescencia ya había un gusto, ¿verdad?, por el servir, pero ¿en qué momento fue que descubrió el llamado hacia el ministerio, hacia un pastorado? ¿En qué momento sintió usted y dijo, quiero ser pastor, o siento que Dios me quiere usar en el pastorado? Sí. Bueno, yo creo que son varias etapas, ¿no? Empezamos sirviendo, como le decía, ayudando a mi padre en aquel tiempo como pastor, y la realidad es que no me veía como pastor, me veía sirviendo. Me gustaba servir, estuve de director distrital de jóvenes, estuve dirigiendo algunos colegios, estuve dirigiendo las construcciones de algunas de la iglesia que mi padre en aquel tiempo pastoreaba, una de las últimas iglesias. Pero el llamado a pastor no lo sentía, porque en realidad mi madre nos había impulsado mucho a estudiar, a prepararnos.
Entonces yo quería ser como un profesional que podía ayudar a la iglesia, pero no como el pastor de la iglesia. Y creo que el llamado fue un poquito drástico, lo he contado en algunas ocasiones. Fui privado de mi libertad el año 2002 y en esa experiencia, en ese momento difícil de la vida, creo que sentí que Dios me está dando una oportunidad de servir un poquito más en otro nivel. Mi padre me lo decía: tú tienes llamado, tú le tienes paciencia a la gente, te gusta escucharlos, tú tienes don de pastor, me decía. Pero a mí me gustaba mucho el de maestro, más el de maestro, y me gustaba mucho, creo yo, que tenía el don de fe, hacer cosas por fe, construcciones, aquellas cosas que a veces no cualquiera se animaba, yo me aventaba. Entonces había identificado por lo menos el don de fe, el don de maestro y algunos dones que me gustaba usar. Entonces desde siempre estuvo tan ocupado su agenda, ¿verdad? Porque licenciatura en contabilidad tiene. Sí, soy como contador en público, contaduría pública, sí. Y como dirigente de los jóvenes y wow, entonces hace unos momentos, como les comento fuera del aire, le pregunté, pero ahora me doy cuenta que desde siempre ha sido así, que ahorita ya pastorear, ser padre de una familia, ya es como algo de que desde la juventud viene ya experimentando, ¿verdad? Pues a lo mejor más hiperactivos. ¿Cuántos hijos? 4. 4 hijos. 4 hijos. Wow, esta pregunta sí no le iba hecho. 4 hijos. Yo soy padre de 4 hijos también y mi esposa, ella tiene sus hijos y entonces somos una familia grande, somos una familia de 8 hijos y estamos, pero 4 hijos y con todo lo demás que tiene en la agenda, wow, verdaderamente mis respetos, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito de la iglesia, la misión. ¿Cómo fue y cuándo inició? Porque ayer escuché que dijo que hubo momentos que había 5 personas, 10 personas, en momentos no había y luego de repente 15 personas y ahorita ver una congregación de más de 2,000 personas. ¿Cómo inicia la misión? Bueno, inicia ahí, creo yo, en ese llamado, ¿no? En esa experiencia que tengo con el Señor me libera, me hace libre y yo hago un compromiso ahí con el Señor. Yo estaba muy metido ya para esa altura en una empresa que yo tenía, Blue Max, que era distribución de ropa, hacíamos uniformes para Comisión Federal de Electricidad, para las agencias Ford, para la Chevrolet, para muchas empresas y estábamos más metidos en eso. Entonces decido invertir tiempo más en el reino. No, ya trabajábamos, pero no así en ese nivel pastorado. Y en la ciudad, para eso mi padre ya había regresado a un pueblo a pastorear, ya no estaba en la ciudad. Nos había dejado ahí en una casa de mi hermana donde hacíamos la célula que pertenecía a la iglesia de mi padre. Entonces ahí empezamos. Creo que ahí empezó todo. Ahí empieza en esa célula de mi hermana, en la casa de su suegro, y empieza la obra poco a poco, ¿no? Al principio fue difícil porque en esa etapa mi padre, el Señor lo llama, entonces nos quedamos volando. Dios nos llama a la Asamblea Apostólica, empezamos a trabajar ahí en esa misma célula, nos quedamos y éramos 7 personas, así que empieza. Dificultades pues tuvimos, ¿no? Sí. Eran mis propios hermanos, así que a veces se me iban al pueblo con la mamá y nos quedábamos 2, 3, a grados que solamente culto mi esposa y yo solos, así a ese grado, de estar yo nada más y mi esposa haciendo el servicio. Voy a atreverme a hacer una pregunta así personal, ¿verdad? Porque muchas personas escuchamos del éxito, ¿verdad? Nunca nos enteramos del proceso. ¿Y si realmente hay servicios de 2 personas? ¿Se llegaron a suceder? Sí, digo, wow. Yo tengo la experiencia por lo menos de un servicio donde nomás estaba mi esposa y yo. Eso a mí me inspira en lo personal. En la mente cuando hubo ese segundo donde hace el clic y tiene que pasar de maestro a pastor y ya lo siente, en su mente tenía crecer exponencialmente. Bueno, siempre había pensado yo siempre me hacía una pregunta: ¿por qué las iglesias crecen? Y casi siempre eran iglesias que no eran del nombre. ¿Por qué crecen? ¿Y por qué las del nombre siempre estábamos bajo el paradigma de que poquitos pero de calidad? Y cuando uno va aprendiendo, estudiando, se da cuenta que la calidad produce cantidad. Amén. En las siembras, las calidades de semillas producen más producto. En el ganado, las calidades de vacas producen más leches. Entonces uno dice, algo no está bien. ¿Por qué si somos calidad no producimos cantidad?
porque como que el apostólico está peleado con la cantidad, como que cree que al haber cantidad se pierde la calidad. Entonces yo creo que es un error y es un paradigma erróneo que hemos tenido y una mentalidad para no crecer que el diablo nos ha vendido. No crezcas porque pierdes la calidad. Yo creo que en una iglesia pequeña hay gente de calidad y también gente que no es fiel al Señor. Y en una iglesia grande pasa lo mismo, solo que la proporción es grande. Si en una iglesia pequeña de 50 personas, 5 no están comprometidos, pues en una iglesia de 100 obviamente hay 10. En una iglesia de 1000 obviamente hay 100. Entonces se ve como más grande el número, pero en proporciones es igual o muchas veces es más grande en las iglesias pequeñas la calidad de gente no comprometida. Es más, por lo regular es más grande en las iglesias pequeñas la gente que no está comprometida o no está dando la calidad que debe dar al reino de Dios. Excelente, porque sí hay ese crecimiento exponencial y a mí me dio curiosidad por ver el significado de exponencial y es un crecimiento que lleva en cantidad y en tiempo, o sea, es un rápido, ¿no? Y lo decimos rápido porque 7 años está la misión. De la fundación de la misión, ¿cuánto hace? No, nosotros llevamos 16 años. 16 años, pero igual 16 años para la cantidad de miembros. Igual en algunas otras organizaciones o dentro de la misma asamblea, usted pastorea casi un distrito, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en ese detalle. Mi siguiente pregunta casi la contesta. Pocos, pero de calidad era el concepto que se maneja, ¿verdad? Porque creemos que el ser espiritual no podemos incluir a cierta ambición, ¿verdad? Y no me refiero a una ambición mezquina, una ambición fuera de lo sano. Estamos hablando de impulsarnos. Entonces la pregunta es esta: muchos opinan que el crecer, el tener una iglesia como las llamamos mega iglesia, tienes que sacrificar o se sacrifica la sana doctrina, se sacrifica lo verdadero espiritual del hacer el culto a Dios. Yo creo que es al revés. Yo creo que es todo lo contrario. No se puede crecer sin fundamentos. Yo no puedo levantar un edificio de una magnitud grande si no pongo un buen cimiento. Amén. Y yo creo que las iglesias que han crecido obviamente tienen un buen cimiento. Obviamente, claro, hay iglesias fuera de la fe o de nuestra doctrina liberales que crecen, pero hay iglesias liberales que no crecen. O sea, el paradigma de crecimiento no está si es liberal o es conservadora. Aquí tenemos en México denominaciones como la Luz del Mundo, que ha crecido enormemente, es estrictamente conservadora. En El Salvador está la iglesia Elim, que es sumamente conservadora y llegó a tener 154,000 miembros. Entonces no es si es conservadora o no es conservadora lo que da el crecimiento, es si trabajan o no trabajan. Okay. Bueno, entonces no se sacrifica la doctrina para crecer. Un grupo pequeño puede no predicar doctrina y no va a crecer de todos modos si no trabaja. O sea, no es quitando la doctrina como creces, es trabajando como creces. No importa la doctrina que tengas. O sea, las iglesias conservadoras pueden crecer y las liberales también. Claro que nosotros queremos crecer como ortodoxos, como conservadores, como gente que retiene la palabra. Entonces, no creo en ese paradigma que hay que sacrificar la palabra del Señor para que la gente se quede en la iglesia. Creo que hay que predicar la palabra para que la gente se convierta a Cristo. Ok. Entonces, bien explicada, porque entonces sí vemos algunas iglesias grandes que escuchamos números estratosféricos, 30,000 para arriba, 100,000, 1,000,000 allá en Corea, y pensamos que es por esa libertad que se les da, ¿verdad? Pero me gustó esa respuesta porque sí, es la calidad que se cimienta, el cimiento de calidad que hace que crezca. Y a lo mejor por ser un poquito así como discreto, pero en realidad depende del liderazgo entonces, ¿verdad? Sí, el crecimiento de exponencial. Hecho, o sea, creo yo que el paradigma que hablamos atrás del pastor tradicional, que las iglesias grandes somos liberales, está en eso, ¿no? En función de que a lo mejor una iglesia más grande se echa de ver más grande cantidad de gente que va en un proceso de madurez. Entonces se espera, una iglesia pequeña vas y a lo mejor no hay visitas o hay 2 visitas. Vas a una iglesia grande donde nuestro culto puede haber 300 visitas
Entonces tú dices, oye, la gente aquí es mundana, pero no es mundana, es que son visitas. Buen Entonces punto. no están acostumbrados a ver mundanos en el culto. Exacto. Están acostumbrados a ver puros santos. Entonces van a una iglesia y piensan que todos andan mal. Entonces se llevan una sorpresa. Yo he tenido pastores que me visitan. Un pastor iba a predicar de santidad, mirar mucha gente entrar en pantalones a nuestra iglesia o que no cumplía las normas de santidad nuestra. Pero el Espíritu Santo le dijo primero, pregunta, después vas a cometer un error. Él me confesó que el Espíritu Santo ya para tomar el altar le habló. Y él dijo, pónganse de pie todos los que no son bautizados. Entonces se pone toda esa gente y él dice, ¿qué iba a hacer? ¿Las iba a regañar? ¿Las iba a maltratar? Exhortar. Si realmente son gente que viene buscando al Señor. Entonces creo que nuestro paradigma debe cambiar. Estamos predicando el Evangelio de Jesús para que la gente venga a los pies de Cristo. ¿Cómo lleguen? No nos importa. ¿Cómo los va a cambiar el Señor? Es lo que nos importa. El proceso, ¿verdad? Y porque en ese proceso es tan vasto, ¿no? Porque de ahí salen los nuevos líderes, de ahí salen los nuevos ministros, claro, los nuevos pastores, las esposas de los pastores, ministerio de mujeres. Sí, además la crítica es esa, ¿no? Que no se doctrina. Y la cuestión es que las iglesias en crecimiento son las que tienen un discipulado verdaderamente sistemático. Un sistema, por eso han crecido. Y yo cuando un pastor me dice, hermano, que usted no enseña doctrina, le digo, usted no ha leído nuestros manuales, usted no ha leído nuestro discipulado. El día que usted lea mis escritos va a ver si discipulamos o no discipulamos la gente. Entonces, si alguien ha escrito en este país, en México, sobre doctrina, creo que somos nosotros. Si alguien ha escrito sobre santidad, creo que, hay varios han escrito, pero si alguno de los escritores en este país se ha dedicado a poner la doctrina en un manual, hemos sido nosotros. Y la gente pasa por esa enseñanza y la gente tratamos de que la viva, ¿no? Y me lleva a la siguiente pregunta, porque vivimos en tiempos donde hay un brote de movimientos, de doctrinas y de enseñanzas. Algunas están sí muy fantasiosas, algunas las queremos indagar un poquito más para ver cuál es su base, pero en estos tiempos es sentirse orgullosos, en el buen sentido de la palabra orgullo, ¿verdad? Sentirse orgulloso de pertenecer a la Asamblea Apostólica. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que si nacimos aquí estamos, hemos crecido. La iglesia, claro que ha crecido, ha evolucionado, ha avanzado y hay mucho por hacer. Yo creo que ocupamos una reforma educativa precisamente para formar bien a la gente. Necesitamos una reforma educativa en la Asamblea Apostólica, pero creo que como Asamblea Apostólica no es ni la que te va a hacer crecer, ni la que no te hace crecer. A veces me dice, hermano, usted ha crecido porque está en la Asamblea Apostólica y ahí no lo mueven como pastor. Pudiese ser que es una bendición que tenemos, pero creo yo que el crecimiento no lo hace la organización. O sea, el obispo no va a venir a ganarme mis almas, el anciano no va a venir a ganarme las almas, la mesa directiva no va a venir a ganarme las almas. No es el gobierno de la asamblea quien va a venir a hacer crecer tu iglesia. Es tu iglesia local, es tu liderazgo quien va a ponerse a trabajar para que la iglesia crezca. Exacto. Entonces aquí ya vamos a pasar a la siguiente faceta, esta faceta como escritor, ahorita que lo menciona usted, que se escriben manuales y se escriben material. ¿Cómo fue que nació este deseo de escribir? Bueno, yo soy escritor. ¿Cómo se animó? Yo soy escritor aficionado, okay, no profesional, ¿verdad? Yo apenas estoy estudiando mi maestría en teología, pero en realidad empecé a escribir no porque sea un buen escritor, sino por la necesidad. Yo me di cuenta que no teníamos precisamente, hablamos de doctrina, pero no teníamos manuales que enseñar a la gente. Entonces me di cuenta que bautizábamos a la gente y la gente estaba verde, la gente no crecía, la gente no avanzaba. Entonces tuvimos que ir poniendo, antes para bautizar a una persona le damos 2 enseñanzas y lo bautizamos. Después nos dimos cuenta que la gente ocupaba conocer más, entonces le dimos 10. Terminamos dando 40 temas. Después lo diversificamos en 2 y de ahora lo tenemos en 4. El nacer, que es para todos los temas de nacer de nuevo, llevarlos al bautismo. En crecer, para que entiendan todo lo que es la membresía de la iglesia, se consoliden. El madurar, para que empiecen a servir al Señor y un espíritu de servicio. Y multiplicar, que tiene que ver con que se enseñen a ganar almas y tengan una misión en el mundo y un ministerio dentro de la iglesia. Entonces la necesidad de educar
fue la que me llevó Impulsó. a poner qué quiero que sepan los hermanos para que puedan hacer este trabajo, qué necesitan saber para lograr que sean verdaderamente discípulos del Señor. Entonces fue que establecíamos, tal vez no tengamos el mejor discipulado, pero hasta ahorita creo que nos ha funcionado muy bien y forma, no solo informa de temas, sino forma un cristiano que queremos, nosotros le llamamos con dos alas, que sirva dentro de la comunidad a la iglesia con un ministerio, descubra su don, lo ponga al servicio del cuerpo de Cristo y tenga una misión en el mundo, se vuelve un ganador de almas, vaya por el perdido, lo restaure, lo traiga a los pies de Cristo. Entonces, si logramos que esta persona tenga estas dos metas en su vida, servir al cuerpo de Cristo y ser un evangelista en el mundo que traiga almas al Señor, hemos logrado formar el discípulo que queremos. Entonces, por cuestión de necesidad y por esa experiencia que han tenido, Claro, en la iglesia local, ¿verdad? Excelente, porque sí, vemos personajes, vemos personas, líderes que admiramos y se nos hace lejos alcanzarlos, ¿verdad? Tocarlos como seres humanos, como persona. Entonces, por eso parte de la introducción es de que yo tengo el privilegio de poder preguntar, indagar qué es lo que pasa, ¿verdad? A veces en la cabeza del pastor, del padre, del hijo, del obispo. Y vamos a llegar a esa parte también en lo personal, pero antes de eso quiero pasar porque por cuestiones de tiempo quiero pasarme a la faceta de obispo vicepresidente. Nace un ministerio, descubre el llamado, nace un ministerio y empieza a funcionar y llega a ser vicepresidente de la organización a nivel México. Empieza a viajar, como lo decía ayer, bueno, no sé si viajaba antes del obispado o después del obispado, pero empieza su ministerio a extenderse a otros continentes, a otros países. ¿Cómo es la vida del obispo vicepresidente? bueno, yo creo que fueron los pastores que me pusieron aquí, ¿verdad? Yo no viajo por ser vicepresidente, obviamente. Creo que no tengo invitaciones como vicepresidente, Okay. solo tengo comisiones como vicepresidente. Se me comisiona tareas por nuestro obispo presidente, un excelente hombre de Dios que nos envía y nos comisiona tareas aquí en México. Creo que cuando salgo como vicepresidente salgo casi por comisiones de atender de parte de la directiva. Pero casi todo, como es en esta iglesia y en la mayoría de los distritos o en el extranjero, obviamente no voy como vicepresidente. De hecho, casi nadie me conoce como vicepresidente. Okay. Creo que más aquí en el país solamente, pero me invitan más por el ministerio, el crecimiento de la iglesia y en los entrenamientos que hemos estado dando. Creo que esa es la parte por la que viajamos más. Y la otra, claro, cumplimos una tarea dentro del cuerpo de Cristo. Los pastores nos dieron la confianza de estar ahí en la directiva y estamos sirviendo al reino de Dios también ahí. Excelente. Y como obispo vicepresidente, como uno de nuestros líderes y dirigentes de la asamblea, ¿cómo visualiza la organización, la asamblea? ¿Cómo la ve dentro de 5 o 10 años o a un plazo más largo? Sabemos que vienen generaciones y la generación normalmente son de 25 años. Entonces estamos ahorita en un trance donde tenemos la fuerza de los jóvenes y tenemos la experiencia ya de las personas adultas. Con todo esto que está muchas piezas en movimiento, ¿cómo visualiza la asamblea, vamos a decir, en 10 años? Bueno, creo, por lo que he estado viajando a bastantes países, creo que somos uno de los países más crecientes de la Asamblea Apostólica. Creo que la Asamblea Apostólica en los próximos años va a dar un crecimiento extraordinario. Cuando su servidor empezamos el pastorado, había 40 iglesias, si no me equivoco, en el país. Hoy somos más de 300. En 15 años a la iglesia se ha multiplicado exponencialmente también. Creo que el sistema de plantación de iglesias que hoy tenemos ha sido muy efectivo porque los nuevos plantadores están abriendo iglesias ya desde una célula, empezándola a multiplicar. Y creo que vamos a mirar, si continúa esa visión de ya no abrir iglesias bajo el modelo antiguo, sino bajo el modelo celular, vamos a ver un crecimiento exponencial en los próximos años. Creo yo que la niña como organización está pequeña todavía, ha madurado, ha habido tropiezos, ha habido dificultades,
pero creo que está entrando en un nivel hermoso. Creo que la mayoría de la gente está entendiendo que necesitamos trabajar en el reino, que la religiosidad, solamente vivir ritos, ceremonias sin sentido, sin servir a Dios, o querer solo el Espíritu Santo para mí, pero no un poder para salir, como lo dice Hechos 1:8, recibiréis poder para que me seas testigo. Creo que se ha madurado, todo eso se está madurando, que no es solo, todo es para mí, no es, sino es para dar, para servir, para salir, para llevar. Entonces creo que la asamblea está dando en México en ese nivel, y creo que va madurando administrativamente, se va madurando el pastorado, como lo dice. Hay una generación joven como el pastor Josafat, que tenemos aquí, que arranca apenas. Creo que tiene 21 años, ¿no? 2 años aquí esta iglesia, ya miré más de 100 gentes ayer. Entonces creo que como este pastor vamos a ver decenas de pastores o cientos en las próximas décadas. Tomamos la estrategia de Jesús y vemos los 4 facetas: el crecer, nacer, crecer, madurar y multiplicar. Pero eso esto la misma asamblea lo está viviendo, ¿verdad? Está viviendo esas facetas, ¿verdad? Y yo soy 4ª generación apostólico, desde mi bisabuela, mi abuela, mi madre y bueno, mis hijos ahora 5ª generación. Y por eso es la pregunta, porque vemos que hay personas dentro de la asamblea que desertan, ¿verdad? Y pensamos que porque vemos personas desertar de la asamblea, creemos que va va desistiendo o vamos perdiendo, pero al contrario, es al contrario, y por eso creo yo la pregunta, o sea, ¿cómo? Sí, creo que aquí en México no tenemos ese problema tanto. Digo, que gente esté en una organización y no esté, digo, desde los tiempos de Jesús, ¿verdad? Sí. Dice Juan que muchos discípulos se habían vuelto atrás y ya no andaban con el Señor. Creo que es normal, ¿no? Pero dentro de eso creo que sigue siendo minoría. El crecimiento es más grande, que si alguna iglesia deja de tener la cobertura de la asamblea, pues salen 50 nuevas, o sea, salen 100 nuevas. O sea, si 2, 3 dejan, hay otras 40, hay otras 100. Entonces, como le decía, yo entré, había 40, vemos 320 ahorita, más todas las plantaciones que hay. Entonces el crecimiento ha sido mucho mayor que lo que usted menciona. Ok, entonces ahora vamos a darle esta oportunidad para que los pastores jóvenes, para los pastores que están emergiendo, tengan una palabra de aliento de parte de alguien que no nomás lo escribió el manual, sino que lo vivió, ¿verdad? Por eso lo escribió. Hay pastores que anhelan ese plus a su liderazgo, ese plus a su ministerio, para su congregación. ¿Qué palabra de consejo, de aliento le puede dar? Vamos a hablar, no porque vayamos, porque lo tenemos cerca al pastor Josafat Camarillo. ¿Qué consejo? Porque es una persona, yo lo conozco en lo personal desde la niñez, y veo la energía que tiene y los deseos que tiene para servir a Dios, y sobre todo la visión y la misión que tiene para su congregación. Y volteamos a ver al líder y qué consejo nos deja para estos pastores que van creciendo y que tienen esa visión de crecer. Pues que le den con todo. Porque me imagino que hay momentos donde sí. Bueno, nosotros a lo mejor los que vamos empezando nos ha pasado ese momento de querer claro, sí, yo lo viví también. Le decía, llegó tiempo donde en una ocasión sí estábamos a punto casi de cerrar la iglesia. Yo un día le oré al Señor, un domingo recuerdo que llegué, ya habíamos rentado un localito pequeño, teníamos las sillas, llegaban 7, 8, 10 personas, y el diablo te hace creer que tú no eres llamado para eso, ¿no? Pues ya pasó el tiempo, no creces, ¿dónde está la gente? Entonces sí llegó el punto donde yo le dije, Señor, este es el último sermón que predico. Wow. Recuerdo que me incliné en el altar, mi esposa le dije que el de la alabanza vaya, cuando me toque entrar, me llamas. Y esa experiencia marcó mi vida, porque yo recuerdo que le dije, Señor, si estas 50 sillas que están aquí no están llenas cuando yo me levante, quiere decir que tú no me llamaste. Y eso era imposible que se llenaran, porque lo más que habíamos tenido era 25 gente, 20 gente. Entonces nunca habíamos tenido las 50 sillas llenas. Y estábamos teniendo 7, 8, 10 personas por ya meses. Entonces, cuando de repente mi esposa me toca la espalda y dice, ya tienes que entrar a predicar, me dice, y yo estaba hincado ahí en mi silla orando. Entonces yo abro los ojos y el lugar está lleno, sorprendentemente.
Para los que Y no creen, ¿verdad? Que Dios pasó contesta. algo que Dios hizo, que el local que rentamos estaba frente a un Soriana, una tienda comercial, y había llegado un camión que venía de viaje aquí a Tijuana, venía una convención de otra denominación, y el pastor dijo, oye, si hay unos hermanitos cantando, vayamos al culto un ratito y seguimos el viaje. Y todo el camión entero se metió al culto. El camión traía 52 personas, así que entraron, se acomodaron en las sillas, cantaron con nosotros, se acabó el culto y se fueron. Y el Señor me dijo, ¿querías ver que te llenan las sillas? Ahí están. Entonces Dios como que me da una cachetada y me dice, mira, llenarte las sillas es fácil, pero tú vas a ocupar un proceso. Entonces Dios empezó a tratar conmigo y pude entender que no es uno el que hace crecer la iglesia, es Dios el que da el crecimiento. Uno hace el trabajo, por eso Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces uno no hace crecer la iglesia. A veces, ay pastor, ¿cómo ha hecho crecer usted la iglesia? Y yo les digo, no, yo no hago crecer la iglesia, el Señor hace crecer la iglesia. Entonces cuando uno entiende eso, uno hace el trabajo nada más. Entonces, ¿qué le diría a los pastores? Hagan el trabajo aunque no vean resultados, síganlo haciendo, háganlo con más intensidad, créanle a Dios y dejen que la mano de Dios obre. De repente tú vas a ver que Dios empieza a obrar donde tú no veías nada. De repente bauticé 2 jóvenes, después bauticé 21 personas, después bauticé 28 y el tercer o cuarto año bauticé 133 almas en un solo año. Y fue cuando se desató el crecimiento. Creo que fue tercer, cuarto año. Recuerdo que el obispo Muñoz, que era el presidente, hasta nos dio un reconocimiento en una convención porque fue algo extraordinario que no se había visto en el país, que una iglesia en un solo año bautizara más de 130 almas. Y de ahí no hemos bajado. 100 por año, 150 por año. El año pasado bautizamos más de 240 en el solo año. Entonces ahí estamos 200, 220, 230, 180, 200 y ahorita queremos subir al tope de las 300 por año en el nombre de Jesús. Pero ha sido el trabajo de años, ha sido la constancia, ha sido la perseverancia y también ha sido creerle a Dios. Amén. Que Dios da el crecimiento. Entonces animamos a los pastores, ustedes hagan la tarea del Señor y que el Señor haga lo que sabe hacer. El crecimiento. Sí, esa respuesta me llegó al corazón, ¿verdad? Quizás estamos atravesando ese proceso en nuestra vida personal y a veces platico con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Hasta aquí, este es el último domingo, ¿verdad? Y le pido disculpas, ¿no? Me pongo un poquito emocional. Pero sí es bueno y es necesario tener esa cercanía porque, como le digo, lo vivió, lo sintió, respóndeme porque necesito esa respuesta, ¿verdad? Y es difícil mantenerte cuando no ves nada. Pero le animo, hermano, le animo. Amén. Si usted está pasando por esa etapa ahorita, a lo mejor esta es la palabra del Señor para usted. Sí, amén. Que si el pastor Páez no desistió, imagínense, yo hubiera desistido en aquel tiempo y no hubiéramos bautizado más de 2,000 almas que bautizamos, fundado 7 iglesias que ya hemos fundado y otras 5 que estamos plantando más, 5 iglesias más. Casi vamos a ir a 12 iglesias con la ayuda del Señor en los próximos años. Así que la iglesia, no solo la iglesia local ha crecido, sino el reino de Dios ha crecido. Además, como dice usted, hemos inspirado a otros que sí se puede. Tal vez no hemos hecho algo grandísimo, extraordinario, pero bueno, en nuestro modelo de asamblea, que las iglesias llegan a 100, historia, ha sido, creo que, un paradigma que hemos roto, pero creo que el Señor nos va a llevar a más en el nombre del Señor. Amén. Un hombre conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? ¿Es para todos una iglesia con ese número de congregantes? ¿Es para todos? Creo yo que es un llamado. Amén. Creo que es un llamado porque el peso, la responsabilidad, el compromiso se ocupa pues cierto carácter, cierta habilidades que el Señor da. Pero creo y mi convicción cada vez que más crece la iglesia, creo como que Dios va preparando en la etapa, ¿no? Sí, o sea, obviamente cuando yo empecé no hubiera podido si me entrega 2,000 gente del Señor, tal vez se me pierden. Entonces creo que Dios nos ha ido preparando en el caminar. No creo que alguien esté preparado para dirigir una iglesia grande. Creo que Dios lo prepara. Lo modela. Lo va modelando, lo va llevando a esos niveles de fe. ¿Y es sano buscar ese crecimiento exponencial?
Creo que sería egoísta no querer que la iglesia de Dios crezca. Okay. Creo que el paradigma es erróneo. Creo que la pregunta está mal cuando la gente me pregunta, pastor, ¿y hasta dónde quiere que su iglesia crezca? Creo que es ofensivo. La pregunta debería ser, ¿deberíamos dejar a alguien en el mundo sin Cristo, sin esperanza? Excelente. Creo que la pregunta es, no es hasta dónde debe crecer la iglesia, sino la pregunta es, ¿deberíamos dejar a alguien que no conozca al Señor? Entonces, ¿hasta dónde debe crecer la iglesia? Mientras haya un perdido en tu ciudad, tienes que seguir creciendo. Mientras haya una familia que está desesperada sin Dios, tienes que seguir predicando. Sería egoísta decir, mi ciudad tiene 600,000 miembros. Sería una ofensa decirle al Señor, Señor, ya hay 2,000, ya confórmate. Ya con eso. Pero la gente lo ve al revés, es que como que las ovejas son para el pastor. Sí. Pero cuando uno está en eso entiende que las ovejas son del Señor. Y sería egoísta decirle, Señor, ya te traje 2,000, ya no voy a ganar almas, ya las que vengan las voy a correr. Entonces creo que es ofensivo cuando a veces se plantea que el crecimiento es malo. Creo que es al revés, el no crecer Es malo. es malo porque le está diciendo al Señor, no me interesa traerte almas, no me interesa poblar el cielo, no me interesa llenar tu reino. Entonces creo que sería una ofensa para el Señor no trabajarle y no tratar de llevarle las más posibles a sus pies. Y creo que es una bendición para el Señor porque Él dice que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es mi meta en Mazatlán? Que los 600,000 oigan del Señor. Amén. Y que el Señor salve al quien tenga que salvar. Amén, amén. Buena respuesta. El no crecer es lo malo. Me encantó esa respuesta. Vamos a ir ya casi cerrando esta plática, esta charla. Pero no me quiero ir sin preguntar en nivel personal. Ayer escuché que como persona física tiene una empresa, no sé si ya llegaron a persona moral o cómo es, pero también quiero saber en la casa, cómo es que hay que manejar como obispo, vicepresidente, como pastor de una iglesia grande, como un líder de nuestra organización que muchos admiramos, cómo es en la casa, cómo ahorita está usted aquí sentado en Tijuana, la familia está comiendo pancakes, ¿verdad? Este sábado en la mañana en su casa. ¿Cómo se maneja eso? Porque hay pastores que sí buscan ese crecimiento, pero ¿cuál es el consejo para no sacrificar? Me imagino que tiene que tomar un día completo para dedicárselo a la familia. ¿Cuál es la clave? Claro, bueno, claro es que la familia te apoya, ¿no? Y que la familia, por ejemplo, mi familia es como moldeable. Si yo llego de viaje un sábado, entonces ellos dicen, vamos a agarrar el lunes. Si llego un jueves, vamos a agarrar el viernes. O sea, ellos se mueven conmigo en el rol que yo llevo y eso me ha hecho muy versátil, que si ellos no me siguieran, pues yo tendría que decidir a lo mejor no salir tanto y atenderlos, porque para mí prioridad es la familia. Y propuse una cosa en mi vida, por eso sigo con los negocios. Este año seguimos produciendo pantalones, tengo una empresa, todavía registré en la marca Blue Max y producimos pantalones de mezclilla, camisas, playeras, que ahora estoy tratando de que mi hijo saque adelante ese negocio y para fin de año metimos más producción y estamos trabajando más duro. Pero vendemos carros, compramos, importamos ropas, hacemos a veces bienes y raíces, compramos, vendemos casas, porque me propuse algo, no depender de la iglesia. Aunque ahorita ya la iglesia nos pueda sostener y nos pueda dar una vida pastoral más bien, creo que al principio la iglesia no tenía esas capacidades ni nada de eso. Entonces me propuse no vivir ni depender de la iglesia hasta el día de hoy para poder crecer. Creo que parte también del crecimiento en este país, que no hay economía, es que como pastores no hemos dependido de la iglesia. Entonces Dios nos ha dado la opción de por años, los primeros 10 años donamos el 90% del sueldo, porque solo retirábamos el diezmo y lo mandamos al distrito y el 90% se donaba a la iglesia. Entonces nos ayudó mucho a comprar material, a construir, a pagar terrenos y luego lo volvimos a hacer otra vez de 2-3 años para acá y lo estamos donando otra vez para hacer otro auditorio. Entonces nos ayuda mucho el no tener que depender totalmente de la iglesia, aunque creo que no es malo los pastores que lo hacen, porque la Biblia dice que digno es el obrero de su salario, no le puede poner bozal al buey que trilla, y el que trabaja de la obra, viva de la obra. Lo creo, lo predico, lo enseño, pero también creo como Pablo que si no puedo ser carga,
y todo se reinvierte en el reino, entonces la obra va creciendo más, puedes ayudar al necesitado, puedes crecer más. Entonces en eso hemos hecho, y Dios nos ha bendecido, y ahora los escritos míos que la gente los pide por el mundo, pues se ha vuelto también una bendición para la Ni familia. pobre ni rico, ¿verdad? ¿Está peleado el dinero con la vida espiritual? No, ni la pobreza ni la riqueza. Amén. Dios no está interesado en que seas rico o sea pobre. Dios está interesado en que lo conozcas. Pero Dios te da para que administres. Y en lo que trata este último libro que escribí es que no es el pobre el que es salvo o el rico el que es salvo. Porque la teología de la pobreza nos mantuvo en la ruina mucho tiempo en la iglesia. O sea, si eres pobre eres salvo. Si eres rico te condenas porque entraste en la avaricia. Entonces había un espíritu de pobreza, de mediocridad, de no crezcas. Y luego viene la contraparte, entró la teología de la prosperidad, donde el pobre está maldito, el pobre no tiene a Dios, se le ve que la pobreza es un sinónimo de maldición, no le ha creído a Dios, no tiene fe. Y vino la otra contraparte que ataca al pobre. Entonces ahorita tenemos que el pobre ataca al rico, el rico ataca al pobre. Okay. Y lo que tratamos de decir ahí no es ni pobreza ni riqueza. Con el Señor hubo un Lázaro que no tenía ni para comer, pero con el Señor hubo un Abraham que era riquísimo, un David que era riquísimo, un Salomón que era riquísimo. Entonces no es ni pobreza ni riqueza. Dios da, a algunos les da un talento, a otros les da 2, a otros les da 5, pero a todos espera que lo multiplique. Entonces Dios te da, lo puedes multiplicar o te lo puedes comer. Entonces lo que yo propongo ahí es, vuélvete un buen mayordomo. No es tuyo. Si tienes uno, no es tuyo. Si eres pobre y tienes poquito, no es tuyo lo poquito de todos modos. Si tienes mucho, no es tuyo de todos modos, es de Dios. Entonces el pobre no es dueño, ni el rico es dueño. O sea, no eres pobre ni eres rico, eres un mayordomo, todo es de Dios. Y de ahí el tema, ni pobre ni rico. Recomendado para que todos los que nos están escuchando nos van a ver, ni pobre, ni pobreza ni riqueza. Elías Páez, escritor, pastor, padre de familia, hijo, hermano de 8. Hermano, es uno de 8. Ya vamos a cerrar, me quiero ir, pero no me quiero ir sin que nos dé el consejo a la nueva generación. Yo me considero de la nueva generación, tengo 40 años, pero sé que vienen generaciones todavía detrás de nosotros. Como le digo, mis hijos son esa quinta generación, son muchachos que cuestionan el culto apostólico aún y la santidad. ¿Qué consejo nos puede dar para que cerremos esta plática para las nuevas generaciones, tanto para ellos directamente y para el pastor que los liderea? Sí, creo yo que esta nueva generación, los millennials, es medio especial, ¿no? Sí. Creo que la iglesia, vamos a entrar a esos niveles. Nosotros estamos tratando de hacer libros interactivos ahora para los niños nuevos que los puedan leer con iPhone, que los puedan. Creo que la iglesia tiene que entrar a eso, no pelearse con la modernidad, sino rescatar lo que se puede usar, como hoy se está usando el YouTube, se va a usar las redes sociales para transmitir todo eso. Creo que se puede usar la herramienta bien y que tengan paciencia. Creo que la iglesia está en transición, vamos creciendo, vamos hacia allá. Y nosotros y ellos van a llevar la iglesia a ese nivel. Creo que la Asamblea Apostólica está en ese proceso de crecer. Pero una cosa sí le digo, los valores, los principios de Dios, creo yo que cuando los vivan por convicción, por fe, no por legalismo ni por religiosidad, entonces le van a hacer una pasión. No está peleado ser próspero, crecer, ser un profesional, convivir el temor de Dios y crecer. Creo que la honradez, creo que la sabiduría está en esa gracia de no caer ni en el fanatismo religioso que muchas veces enfermó a muchas generaciones. Yo vengo de esa generación donde se perdieron los hijos de los pastores, los hijos de los obispos, porque se obligaba a vivir la fe. Entonces mi padre nunca nos obligó, mi padre nos creó convicciones. Entonces cuando te crean convicciones y lo vives por amor, entonces se vuelve un deleite, no una carga. Entonces deleites en el Señor, aprendan a comer la palabra, vivirla, háganlo por amor al Señor. Y no se impresionen del mundo. Este mundo pasa, este mundo es pasajero. Y la forma de vida que ofrece, a fin de cuentas, no da la felicidad. Exacto. Bueno, esto fue el tiempo, se nos hace cortito. Yo me puedo sentar aquí y darle a cada faceta 1000 preguntas, ¿verdad? Porque
esa es la inquietud, pero el tiempo se nos acaba, tenemos un programa por seguir, pero estamos completamente agradecidos el que nos haya dado esa oportunidad, el que nos permita, ¿verdad?, sentarnos y cuestionar, especialmente en esa etapa, en esa faceta de lo personal de la familia, ¿verdad? Y yo le agradezco a la iglesia, a la misión, por permitirlo venir a Tijuana y estar en iglesia familiar aquí es el Miramar, la colonia El Miramar. Hoy estamos por realizar el segundo día de liderazgo empoderado, apasionado por Dios. Pastor Josafat Camarillo, su esposa, nuestra hermana Diana Guillín, les invita, si no tienes dónde congregarte, si estás por ahí buscando, este es el lugar donde debes de estar. Yo te lo recomiendo, te digo, Josafat es un amigo de mi infancia y lo conozco personalmente, es un lugar donde quieres estar. Y bueno, me voy a despedir, algunos Claro que de ustedes sí. no van a tener el privilegio, pero yo le voy a pedir que me escriba aquí una pequeña, un saludo, ¿verdad? Pero ustedes no tienen esa oportunidad, yo sí la tengo porque estoy enfrente de él. Y bueno, me voy a despedir no sin antes desear que sea Dios quien te bendiga, que sea Dios quien te prospere, que te mantenga en ese caminar, pero no solamente a ti, sino a toda tu familia. Para el canal de Iglesia Familiar, mi nombre es Eduardo Iván Guardiola, me despido igualmente con esa paz que solamente Cristo te puede dar, y si Cristo te la da, ni el mundo ni nada en el mundo te la podrá quitar. Hasta la próxima, amigos, que Dios te bendiga.